La noche en que enterramos a mi esposa, el cielo sobre Guadalajara parecía cargar con un peso que yo no alcanzaba a explicar. Las nubes se pegaban al horizonte como una manta húmeda, y la lluvia fina rozaba mi cara mientras sostenía la caja con las manos aún temblorosas. Volví a la casa con la sensación clara de que algo dentro de mí se había cerrado para siempre, pero no imaginé que el verdadero quiebre apenas comenzaría cuando crucé el umbral y vi a mi hija apoyada contra la pared, con el rostro como una roca y la mirada que ya no me reconocía. Al entrar, el olor a velas y a incienso todavía flotaba en el aire. La sala conservaba las huellas de la despedida reciente. Ella estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados y las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Antes de que yo pudiera decir palabra, me soltó una frase que me atravesó la garganta. No te quiero aquí. Te odio. No hubo compasión en su voz, solo una firmeza helada que me dejó sin aliento. Sentí que mi propio hogar me devolvía esa frase como si fuera una sentencia. Intenté hablar de lo vivido, de las noches sin dormir, de los sacrificios que hicimos para que ella tuviera estudios, ropa y techo. Intenté recordarle los días en que su madre y yo bregábamos con peleas tontas y reconciliaciones más fuertes. Pero mis palabras chocaban contra un muro. Ella me acusó de cosas que solo conocía desde la rabia. Siempre la hiciste sufrir, dijo, refiriéndose a su madre, y en esa sola frase se condensó todo el desprecio que me negó la oportunidad de defenderme. Aquella acusación me dolió porque, aunque hubo errores, nunca hubo crueldad consciente. Salí de la casa con una maleta vieja que encontré en el armario, la lluvia lavando las huellas de mis pasos y la puerta cerrándose con un golpe seco detrás de mí. En la calle la oscuridad era un manto que no ofrecía consuelo. El eco del candado en el cerrojo resonó como una campana que anunciaba el final de algo más que una convivencia. Caminé sin rumbo y terminé tumbado en un banco del parque, escuchando a lo lejos el murmullo de la ciudad que seguía viva, indiferente a mi ruina íntima. A la intemperie comprendí que ya no tenía un lugar al que volver. Los días siguientes me refugié en una pensión barata cerca de la terminal vieja, con paredes que olían a humedad y colchones que crujían con cada movimiento. Allí, entre ropa colgada y tazas gastadas, repasé momentos que ahora me parecían lejanos. Su primer diente, la primera bicicleta, las noches de fiebre en las que me quedaba en vela hasta que el amanecer traía alivio. Todo eso era como un álbum que alguien había arrancado de mis manos. Me pregunté quién había cultivado ese odio en ella y por qué la negrura de sus palabras había reemplazado al cariño de antes. Sin dinero y sin paciencia, empecé a merodear por los alrededores de la casa, observando desde la acera las ventanas iluminadas, las cortinas que se movían al compás de otras vidas. La vi de vez en cuando en el jardín o entrando con amigos. Su figura no me miraba. Era un fantasma entre su propia gente, y cada vez que la veía, la herida en mi pecho se abría de nuevo. A medida que la vergüenza y el dolor se amontonaban, un calor extraño comenzó a crecer en mi interior. No era solo tristeza, era una rabia lenta que tomaba forma y buscaba dirección. No sabía en ese momento cómo se transformaría esa rabia, pero la semilla de una idea empezó a nacer. Si me habían echado como quien expulsa un mueble viejo, entonces tendría que demostrar que no era desechable. No quería herirla con violencia abierta. No quería convertir mi nombre en escándalo. Mi deseo fue más insidioso. Quería que comprendiera, con los mismos fantasmas que ahora la azotaban, el peso de haberme lanzado a la calle. Planeé en silencio, repasando viejas cuentas y memorias, buscando la manera de devolverle, sin prisa, aquello que me había sido negado. Mientras elaboraba pensamientos que no me gustaban, observé a la hija que creía conocer. Amable en la adolescencia, inteligente en la universidad, ahora fría y segura de su juicio.
Me pregunté si su odio venía solo de su dolor o si alguien más había regado esa semilla venenosa. La sospecha me mordió, la curiosidad se mezcló con el resentimiento y terminé por sentir que no era suficiente con alejarme. Tenía que hacer algo que la hiciera mirar hacia adentro, que rompiera la certeza con la que había pronunciado su sentencia. Esa noche, bajo una luna que se escondía entre nubes, hice una promesa que temblaba en mi interior. No buscaría venganza inmediata ni espectáculo pequeño. Buscaría un modo de hacerle sentir el vacío que abría mi expulsión, una ausencia que no se llenara con palabras ni con explicaciones. Prometí ser paciente, fingir sumisión si era necesario y preparar con calma algo que la obligara a mirar lo que había hecho. No sabía aún cómo, pero la idea de que mi hija pagara por esas palabras cortó profunda mi cordura y abrió la historia que todavía no ha terminado. Salí de la pensión con el alma encogida, pero con una decisión clavada en el pecho. No permitiría que su expulsión quedara como un acto sin consecuencias. Al principio hice cosas pequeñas y torpes, como tomar trabajos esporádicos que me impedían mirar al vacío todo el día. Repartidor de paquetes, cargador en la central de autobuses, jardinero en casas ajenas. Cada trabajo me dejaba menos orgulloso y más atento a la ciudad. Aprendí rutas, horarios, caras. La rutina me puso en contacto con la gente que vivía alrededor de mi hija. Un tendero que escuchaba mucho, un conserje que hablaba poco, una vecina mayor que regaba las plantas a las 6 en punto. Empecé a tejer un mapa discreto de sus movimientos. No era venganza abierta, sino algo más preciso. Conocer para golpear donde doliera más sin que pareciera mi mano. Mientras juntaba monedas y horas, observé cómo mi hija llenaba los espacios que yo había dejado. Su vida se organizaba en cenas con amigos, llamadas largas, proyectos en el trabajo. A simple vista, todo marchaba bien. Sus ojos ya no tenían la dureza que mostró el día de mi expulsión, pero tampoco había arrepentimiento. Eso me confundía y enfurecía. ¿Cómo podía vivir tan tranquila sabiendo lo que había hecho? Fue entonces cuando noté una costumbre. Cada sábado visitaba una galería pequeña en el centro, un lugar donde se exponían fotografías y cafés fuertes. Empecé a pasar por ahí, por coincidencia, hasta que mi presencia dejó de serlo. Pedía un café, hojeaba catálogos y la veía por la esquina de la sala, a veces con otros, siempre aparentemente ajena a mi observación. Entendí que si quería que sintiera el vacío, debía encontrar la grieta emocional más sensible, y la galería parecía una puerta abierta hacia su mundo. No me convertí en un perseguidor tosco, mi estrategia fue lenta y sigilosa. Primero, pequeñas molestias. Me aseguré de que la luz del portal donde vivía se fundiera por las noches y dejara la escalera en penumbra. Así la sensación de inseguridad creciera. Dejé una maceta rota en el balcón, una maceta que ella apreciaba desde niña, y la recogieron los vecinos, comentando en voz baja sobre aquella tragedia familiar. Nada que pudiera señalarme. Luego, en la galería, me hice cliente habitual. Charlé con el dueño sobre exposiciones y poco a poco mis palabras calaron. Contaba historias sobre mi vida como si fueran anécdotas ajenas. La casa en la que había criado a mi hija, los domingos de fútbol, el olor del guiso de su madre. La gente escuchaba y la curiosidad rondaba. No buscaba destruir su reputación, buscaba erosionar la certeza de su mundo. Una noche recibí una llamada de la vecina mayor. «Tu hija dejó una carta en mi puerta», dijo con la voz temblorosa. El corazón me dio un vuelco. Pensé en entrar por la fuerza, en reclamar con lágrimas lo que era mío. Pero
recordé mi promesa de sutileza. Dejé que la carta actuara sola. Al día siguiente, la leí en un banco del parque, con las manos apretadas como si sujetaran mi propio destino. No era una carta de arrepentimiento, era un justificante, un recuento de agravios, una máscara que convertía en razón su expulsión. Al leerla, entendí que la herida que me provocó no era solo la expulsión física, era la construcción minuciosa de una narrativa donde yo era el villano. Ahí cambió algo en mi plan. Ya no bastaba con mostrar ausencia, debía mostrar verdad. Emprendí una investigación humilde y sin altisonancias. Conversaciones casuales con amigos de mi hija, preguntas veladas al conserje, escuchas en la distancia. Descubrí que, durante los últimos años, una figura ajena se había acercado con palabras dulces y certezas rápidas. Un hombre de negocios que la halagaba, que pintaba a su madre como víctima y a mí como el responsable supremo. Esa corrupción sentimental, ese zumbido constante, había envenenado su juicio. Fue un alivio y una nueva furia. No me bastaba derrumbar la fachada de mi hija. Quería que también viera quién había soplado el fuego en su cabeza. Pero debía hacerlo sin convertirme en el monstruo que temía ser. La venganza tendría que parecer un desmoronamiento natural, una serie de coincidencias que la empujaran a cuestionarlo todo. Diseñé pequeños estímulos, paquetes anónimos con recortes de periódicos antiguos que hablaban de discusiones públicas entre mi esposa y yo, fotografías de momentos felices que aquel hombre desconocido nunca conoció. Cartas fingidas que parecían de antiguos amigos recordando promesas y noches compartidas. Cada envío iba envuelto en una nostalgia calculada que no la atacaba frontalmente, sino que abría fisuras. También me aseguré de que alguien, sin que yo apareciera, dejara escapar entre conocidos que aquel hombre de negocios no tenía papeles claros y que apostaba por ganancias rápidas. Las semillas cayeron en tierra fértil. La duda empezó a germinar. Mi corazón oscilaba entre el gozo de ver sus certezas temblar y el horror de saber que estaba manipulando a la única sangre que me quedaba. Cuando por fin la vi en la galería, esa tarde de lluvia que recuerda a tantas horas de mi vida, noté algo que no había ocurrido desde que me escupió su odio. Su mirada vaciló. Ya no estaba segura de que todo lo que había creído fuese verdad. Un comentario inocente de una colega, una llamada que interrumpió su sonrisa, y la máscara se resquebrajó. No la confronté. No sería yo quien la empujara al abismo. Esperé a que la tormenta hiciera su parte. Sin embargo, la sensación de triunfo se mezclaba con un sabor agrio. ¿Qué tipo de padre era el que organizaba una función para que su hija se destruyera sola? En las noches, cuando el cansancio me vencía, me acosaba la idea de que los medios que había escogido eran frágiles y que, en el fondo, mi dolor había fusionado la justicia con la manipulación. Aún así, la tensión crecía. Cada gesto mío, cada ausencia calculada, cada rumor sembrado creaba un tejido de incertidumbre que la rodeaba como una niebla. La ciudad, con su tráfico y sus mercados, continuaba indiferente, pero para nosotros todo se había vuelto una telaraña de decisiones pequeñas y fatales. No había vuelta atrás. Mi hija comenzaba a mirar su vida con ojos nuevos, buscando por primera vez respuestas en los huecos que yo había ido haciendo aparecer. Mientras tanto, en algún lugar, el hombre que la había influenciado también empezaba a inquietarse. No me conocía y no sabía que, desde las sombras, alguien reescribía sus verdades. La venganza, pensé, no sería un único golpe. Sería una serie de gestos que, cosidos con cuidado, harían que la verdad saliera a la luz,
aunque la luz doliera tanto como la noche en que me dejaron en la calle. Volví a la pensión tarde esa noche, con la cabeza palpitando como un tambor. Había visto el temblor en los ojos de mi hija y no podía sacármelo de encima. No era un remordimiento, ni mucho menos perdón, pero sí la primera grieta en la muralla que me había levantado. Me tumbé en el colchón húmedo, escuchando las goteras caer en el balde, y entendí que mi plan ya no podía detenerse. Había iniciado algo que crecía por sí solo, como una marea que avanza inexorable aunque uno quiera frenarla. La pregunta que me acosaba era si al final yo mismo me ahogaría en esa ola. Durante días, la rutina se volvió un disfraz. Trabajaba cargando cajas en el mercado San Juan de Dios, y entre el sudor y los regateos iba recogiendo rumores. Un amigo suyo, que también visitaba la galería, mencionó que ella había discutido con aquel hombre de negocios en plena calle. No eran gritos públicos, pero los gestos eran elocuentes, reproches, manos que se agitaban, miradas que ya no brillaban de confianza. Aquello me alimentó y, al mismo tiempo, me llenó de un miedo extraño, porque si ella comenzaba a desconfiar de él, pronto buscaría las piezas que faltaban en el rompecabezas y podía terminar sospechando de mí. Fue entonces cuando tracé un movimiento más arriesgado. Conseguí un sobre viejo, amarillento por el tiempo, y escribí en él una carta con letra temblorosa, imitando la caligrafía de un amigo fallecido de la familia. Dentro relaté anécdotas ciertas pero seleccionadas, recuerdos donde su madre reía conmigo en fiestas del barrio, tardes donde ella, mi hija, dormía en mis brazos. No eran invenciones, sino momentos reales que nunca podrían ser desmentidos. El truco estaba en cómo los contaba, como testigo externo que confirmaba que yo no era el monstruo que le habían pintado. Dejé el sobre en el buzón de la galería, donde sabía que ella lo encontraría entre catálogos y folletos. Cuando la vi abrirlo una semana después, su rostro cambió de inmediato. Reconoció la letra, dudó, y su respiración se volvió corta. Guardó el sobre en su bolso, mirando alrededor como si el aire se hubiera vuelto más denso. Yo, desde la mesa del fondo, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No fue alegría ni tristeza, fue una electricidad oscura que me recordaba lo frágil de la línea que caminaba. Había puesto en marcha recuerdos dormidos y con ellos habría heridas que quizás nunca debieron tocarse. Sin embargo, la promesa que me hice en el parque seguía quemando. Debía continuar hasta que entendiera. El hombre de negocios no tardó en reaccionar. Una tarde lo vi esperándola afuera de su trabajo con el rostro crispado y los labios moviéndose rápido. Ella trataba de esquivarlo, pero él insistía, alzando un tono que hizo que transeúntes se detuvieran. Me acerqué lo suficiente para escuchar una palabra que me heló: mentiras. Él la acusaba de creer en mentiras, de traicionarlo con dudas. Ella, con voz baja pero firme, respondió que estaba cansada de escuchar versiones que no encajaban. Ese instante fue como un relámpago. Mi plan había abierto la grieta, pero ahora el peligro era que el hombre buscara mi rastro. Decidí reforzar mi anonimato. Cambié de pensión, mudándome a una aún más modesta en las afueras, donde nadie preguntaba nombres ni historias. Trabajé de albañil en una obra que pagaba al día y me mezclaba con obreros que solo querían terminar la jornada para beber cerveza barata. Nadie ahí sospechaba que yo hilaba una venganza silenciosa, pero cada noche, al acostarme en un catre duro, repasaba mis pasos para asegurarme de que no había dejado huellas. Era un juego de paciencia, de cálculo y de un dolor que me mantenía despierto más allá de la fatiga.
Un día recibí noticias inesperadas. La vecina mayor de mi hija me buscó, me encontró en el mercado cargando costales de maíz y con un susurro me dijo que ella había preguntado por mí. No dónde estaba exactamente, pero sí si alguien me había visto. Esa pregunta encendió en mí una mezcla peligrosa de emociones. ¿Era preocupación? ¿Era solo curiosidad? O tal vez la semilla de la duda había germinado tanto que necesitaba contrastar sus recuerdos con mi ausencia. Me quedé quieto, sudando más por la tensión que por el sol, y entendí que estaba más cerca de lo que imaginaba. La noche que siguió fue un torbellino. Caminé por la ciudad sin rumbo, pensando en si debía dejar que me encontrara, si debía revelarle mi mano en esta obra oscura. Pero cada vez que imaginaba su rostro acusador, recordaba también su voz destilando odio aquella noche de lluvia. No podía concederle el alivio tan pronto. No, debía llevarla hasta el límite, hasta ese punto donde el suelo bajo sus pies se resquebrajara, y sólo entonces aparecer como la sombra que había movido los hilos. La tensión me devoraba, pero también me sostenía. Era el único combustible que me quedaba para no derrumbarme en la soledad. La lluvia había dejado charcos que reflejaban las luces de la ciudad como espejos rotos. Cuando supe que la duda había pasado de rumor a decisión, ella ya no solo murmuraba nombres en la noche, buscaba respuestas concretas. Empecé a notarla más nerviosa, comprobando cerraduras, guardando corazones en el pecho como si esperara una traición mayor. No pude evitar sentir un pinchazo de orgullo torcido. Mi plan estaba funcionando. Pero con ese mismo orgullo vino un miedo frío. ¿Y si la verdad que yo desenterraba la destrozaba sin remedio? Me prometí ser prudente, pero la prudencia es un huésped débil cuando el alma está en llamas. Una mañana recibí una noticia que me obligó a contener la respiración. En la galería, durante una charla, alguien comentó que habían encontrado documentos antiguos en la oficina del tal hombre de negocios, papeles de sociedades, transferencias sin sentido, nombres que no encajaban con su discurso de exitoso benefactor. La noticia corrió como pólvora, mi corazón latía en la garganta, era la oportunidad que esperaba. Pero también un riesgo. Si aquella trama se deshilachaba públicamente, la hija podría mirar hacia atrás y unir piezas que yo quería que ella viera a su ritmo. No iba a acelerar el desenlace. Dejaría que la tormenta hiciera su trabajo. Mientras tanto, ella me buscaba en sueños y en recuerdos, sin saber que quien manipulaba parte de su despertar era su propio padre. Vino a la pensión una tarde, con el rostro pálido como la luz de un semáforo en la madrugada, y habló con la vecina mayor que tantas veces había sido puente entre nosotros. La escuché desde la distancia, pegado a la pared como un espectro, cuando preguntó por mí con una voz que intentaba no quebrarse. Sentí la necesidad de salir y abrazarla, de decirle que todo aquello había sido un error, pero el plan me ataba con hilos invisibles. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo las paredes que me protegían de su mirada se estrechaban. Las piezas siguieron cayendo en su sitio sin que yo las tocara. El hombre de negocios fue nombrado en conversaciones que antes eran triviales. Hubo rumores de demandas y de cuentas congeladas. Ella, abandonada por la seguridad que él le vendía, comenzó a recorrer viejos recortes y a preguntar a quienes recordaban a mi esposa con cariño. Sus pasos la llevaron a un archivo municipal, donde las facturas antiguas y declaraciones públicas empezaron a contradecir la versión que le habían contado. Yo la seguía de lejos, observando cómo su rostro cambiaba con cada descubrimiento. Sorpresa, ira, remordimiento y una sospecha dolorosa que podría volver hacia mí cualquier día. En una gala de la galería, cuando las luces eran más frías que las palabras, vi cómo se acercaba al hombre que la había engañado. No hubo gritos,
Todo ocurrió con la violencia de las miradas y la precisión de las acusaciones. Él intentó refugiarse en excusas y en sonrisas de quien cree que el dinero borra las manchas, pero la gente escuchaba ahora. El público empezó a palpitar con una curiosidad que olía a tormenta. Yo vi la posibilidad de aparecer como salvador anónimo, de poner en sus manos evidencia decisiva sin revelar mi origen. Comprendí que la verdad, si venía con forma de prueba sólida y no de confesión emocional, podría romper ese nudo de odio que nos separaba. Fue entonces cuando maniobré para que un sobre con contratos falsificados y fotografías que demostraban encuentros comprometedores llegara a manos de la directora de la galería. No era obra de magia, habían sido horas de copiar, de recortar, de ahogar mis dedos en tinta. Todo lo hice con la torpeza y la destreza de quien aprende a hacer sombra. No firmé nada. No lo haría jamás. Dejé que la evidencia hablara y observé, desde el último rincón del salón, cómo su impacto se extendía como una ola. Ella lo vio. Sus manos se crispaban, y por un instante pensé que se acercaría a mí, pediría perdón, caería en mis brazos. No lo hizo. En vez de buscarme, me observó como a un desconocido en la sala. Había una distancia nueva que ni el rencor ni la compasión llenaban. Aquella frialdad me arrebató algo que no esperaba, no el perdón, sino la confirmación de que incluso al derrumbar la mentira, algo profundo había cambiado entre nosotros. La verdad no tenía la suavidad que imaginé. Cortaba. Y mientras la directora hablaba de denunciar y de proteger a los que habían sido dañados, yo sentí que mi venganza, por prudente que la hubiese querido, empezaba a cobrar un precio que yo no había calculado. La posibilidad de perder a mi hija para siempre, aunque fuera por razones que la limpiarían. Las noches posteriores fueron un laberinto de reflexión. Me preguntaba si la justicia que urdí con cuidado era justicia o simple revancha disfrazada. Verla leer, revisar papeles, comparar fechas, escuchar testimonios, me devolvía pequeñas rendijas de esperanza y miedo. ¿Valía la pena que ella supiera toda la verdad si esa verdad la alejaba de mí irremediablemente? Pensé en retroceder, en confesar todo antes de que la evidencia la consumiera. Pensé también en revelar mi autoría para ofrecerme como arrepentimiento, pero la tosudez de mi propio orgullo me contuvo. Había llegado hasta ahí y no podía permitirme retractarme sin quedar desnudo ante su mirada. Así que esperé, otra vez, mientras el tejido de la trama se tensaba y la ciudad, ajena, seguía su curso. Volvió la calma a medias, esa que solo existe después de una tormenta cuando los charcos reflejan las últimas luces de la ciudad y todo parece haber adelgazado su verdad. Ella ya no hablaba con la misma contundencia. Sus pasos eran más cortos, como si midiera la distancia entre su voz y la posibilidad de equivocarse. La galería resonaba ahora con murmullos que buscaban responsables y relatos que empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar por completo. Yo la veía desde lejos, observando sus manos temblar al pasar páginas, y por primera vez sentí un temor distinto, que la verdad, una vez revelada del todo, no conviviera conmigo, sino que me expulsara no solo de su casa, sino de su memoria. Cada día la seguía con la discreción de quien no quiere ser descubierto, pero ansía ser visto en el momento justo. Sabía que había trazos que la llevarían directamente a mí si alguien no los cubría con nueva tinta. Por eso fui cuidadoso. Borré nombres, cambié rutas, conversé con el conserje y le prometí silencio a cambio de información. A menudo me sorprendía a mí mismo inventando excusas para saber dónde guardaba sus documentos, qué cajón consideraba más seguro, a qué hora cerraba la galería.
Todo era una coreografía de sombras. La venganza que había planeado se había convertido en una profesión sin títulos, una disciplina que consumía mis días y distorsionaba mis noches. Una tarde, sin embargo, todo salió mal por la imprudencia de otro. Un vecino, entrometido por naturaleza, notó que alguien había removido la tierra de la maceta rota en el balcón y empezó a hablar más de la cuenta en el mercado. Sus palabras llegaron a oídos de un conocido del hombre de negocios y en cuestión de horas hubo un rumor nuevo. Alguien jugaba con pruebas y recuerdos. La noticia se propagó como una mancha de aceite. La directora de la galería empezó a mirar con sospecha a quienes hasta entonces solo habían sido piezas sueltas en su vida. El clima cambió. La certeza que yo intentaba moldear para que ella encontrara la verdad a su ritmo empezaba a acelerarse fuera de mi control. Ella recibió esa noche un mensaje en el que le proponían reunirse para esclarecer lo ocurrido. No sé si lo aceptó por curiosidad o por la necesidad de cerrar un capítulo que la consumía, pero esa aceptación fue una rendija abierta. Yo la seguí hasta la cafetería donde se citaron. La vi entrar con el abrigo apretado, la cabeza erguida como quien intenta sostener la dignidad con la única herramienta que le queda. Desde el otro lado de la calle la observé dialogar con alguien cuyo rostro no asocié a compasión, sino a cálculo. No escuché las palabras, pero pude leer la tensión en su nuca, en la forma en que apretaba la taza entre los dedos como si fuera un ancla para no dejarse llevar por la marea de sentimientos. Al cruzar la calle para acercarme más, un golpe de imprudencia me delató. Doblé la esquina demasiado rápido y un repartidor, distraído, derribó una bolsa de frutas que rodó hasta chocar con mi pierna. El ruido fue pequeño, pero suficiente para que ella alzara la mirada. El tiempo se detuvo un segundo que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron la acera y, por un instante, la sorpresa se mezcló con algo que casi reconocí como reconocimiento. No dije nada. Me quedé inmóvil como quien se hace invisible, pero su mirada fue la prueba más cruel. No era odio puro ahora, sino el asombro de quien contempla a un fantasma que se vuelve corporeidad por un segundo. Luego apartó la vista y siguió con su conversación, como si el contacto hubiera sido una sombra no deseada. Esa noche no dormí. Repasé cada paso hasta el absurdo, cada palabra que había dicho en voz baja a los colaboradores, cada gesto que podría delatarme. Entendí que mi presencia, aunque casual, podía volverse prueba y que mi anhelo de justicia se transformaba en peligro. Pensé en ir a buscarla y confesarlo todo para no perderla por el artificio que yo mismo había tejido. Imaginé decirle, fui yo, y verla caer en pedazos no por la mentira que se desmorona, sino por la traición de quien la quería. La posibilidad de destruirla con la verdad me detuvo. No quería que la claridad llegara como un cuchillo que separa la carne de la memoria sin avisar. Al día siguiente, cuando la ciudad aún bostezaba, recibí una llamada anónima en la que me sugerían que me marchara de la zona. Alguien sabía más de lo que debía, y mi nombre podría aparecer sin que yo lo provocara. La advertencia me golpeó con la fuerza de lo inesperado. ¿Quién la había hecho? ¿El hombre al que yo había desestabilizado o alguno de sus conocidos que ahora buscaba un chivo expiatorio? La duda me obligó a pensar rápido. Debía decidir si desaparecer por completo y dejar que la verdad se abriera sola, o permanecer cerca y arriesgarme a que me acusaran. Opté por quedarme, presa de una terquedad que se alimentaba de mi propio orgullo. La tensión alcanzó su punto más alto una semana más tarde, cuando encontré la puerta de la galería abierta a mitad de la mañana, las luces encendidas y un sobre en la mesa. Mi mano lo tomó antes de que mi mente pensara. Dentro había una serie de fotografías, imágenes que mostraban reuniones, llamadas, manos entrelazadas en gestos que podían interpretarse de 1000 maneras, y una nota seca.
La verdad aparece si uno la busca. Deja de jugar, o dejaré aparecer tu nombre. El mensaje fue una daga que no sangraba, pero dolía, porque no solo me amenazaba a mí. Si mi identidad se revelaba, la calma que tanto había forjado para ella se rompería en 1000 vidrios. Cerré el sobre con los dedos temblorosos y entendí que la partida que había planeado para enseñarle la lección se había convertido en una partida donde ambos podríamos perderlo todo. Abrí la puerta de la pensión con la nota aún pegada al pecho, como si tuviera que mantenerla cerca para recordarme que el filo no era solo para mí. Me senté en el borde de la cama y repasé mentalmente quién podría haber dejado ese aviso. El hombre de negocios tenía motivos, sus aliados también, pero había otro riesgo, más íntimo y más cruel. Que mi propia hija, curioseando demasiado, tropezara con algo que la llevara a mí sin querer. Esa idea me golpeó con la fuerza de una bofetada. Todo lo que yo había tejido para exponer la verdad corría ahora el peligro de quebrarse, y con ello arrastrarnos a los dos en la caída. Pasé las horas siguientes moviéndome como un espectro por la ciudad, preguntando sin preguntar, ofreciendo trabajo por la tarde a quien quisiera y tomando cerveza con quien no preguntaba nombres. Cada conversación era una pesca. Buscaba la mano que había dejado la nota, el rumor que delatara un nombre, pero en ese mar de palabras la verdad se disfrazaba y se escondía entre banalidades. Sentí por primera vez que el juego me sobrepasaba. Mi paciencia se transformó en prisa, y la prisa es una mala compañera para quien actúa en las sombras. Aún así, no me fui. La idea de abandonar justo cuando las piezas empezaban a moverse me parecía una claudicación que no podía permitirme. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en el techo de zinc de la pensión, recibí una llamada breve y sin voz al otro lado. Respiré hondo, no dije nada. Colgué y supe con una certeza helada que me vigilaban. Si me seguían, si sabían que me movía entre pensiones y mercados, la probabilidad de que mi hija encontrara rastros incriminatorios aumentaba. Tenía dos caminos: desaparecer y dejar que la verdad, trabajada por otros, siguiera su curso, o permanecer y tratar de controlar los daños. Mi orgullo habló más fuerte que la prudencia. Decidí quedarme y anticipar el movimiento de mi oponente. Al día siguiente la ciudad parecía más pequeña, como si las calles se estrecharan en torno a mi vida. La galería estaba en el centro de mis pensamientos. Pensé en protegerla desde las sombras, en asegurar que la evidencia que yo había sembrado no fuera malinterpretada o destruida por quien quisiera silenciarlo todo. Entré un rato a la galería bajo el pretexto de hojear un catálogo, y noté que la directora estaba nerviosa. Movía papeles con manos que temblaban. Hablaba con alguien por teléfono en murmullos. Le sonreí con la sonrisa de quien no tiene nada que ocultar y me marché. Pero el nudo en la garganta no me dejó tranquilo. Sentí que el tiempo se consumía y que la trampa que había puesto podría cerrarse con un ruido seco antes de que mi hija hubiera tenido la oportunidad de recomponer su memoria. Esa tarde volví a ver a mi hija, pero no en la galería. La encontré en una estación de metro, esperando el tren con un libro abierto que no parecía leer. Su rostro tenía líneas nuevas, sus ojos habían perdido algo de la frivolidad que antaño los animaba y ahora miraban como quien busca un mapa que indique hacia dónde ir. Al verla así, el impulso de acercarme y decirle la verdad fue casi insoportable. La sombra del sobre con las fotos volvió a mí y por un instante imaginé confesarlo todo: el plan, la manipulación, las cartas falsas. ¿Qué habría pasado si le hablaba? ¿Habría rupturas más bruscas o podría la confesión, directa y dolorosa, abrir una rendija hacia la reparación? No me atreví, me quedé detrás, a una distancia que me pareció más digna que la mentira.
El tiempo siguió su curso y la tensión fue cociéndose en la ciudad. Surgieron rumores de que el hombre de negocios planeaba una demanda por difamación. Se hablaba de abogados, de notas legales enviadas en sobres lacrados. Todo eso aumentó la sensación de urgencia. Si él lograba atar cabos sueltos y presentar pruebas en contra de aquellos que le habían plantado documentos, la investigación podría invertirse y mi hija, en lugar de acercarse a la verdad, podría cerrar filas con quienes hasta entonces velaban por su confort. El peligro era doble: que el hombre reconstruyera su imagen y que, en ese proceso, yo quedara señalado como el artífice de la confusión. Fue en medio de esa tormenta que decidí jugar mi carta más arriesgada. No podía permitir que se silenciara todo por razones legales o por presiones. Necesitaba que la historia llegara a manos que no temieran enfrentar la verdad. Contacté con un viejo conocido, un periodista independiente que algunas veces publicaba piezas pequeñas sobre corrupción local, y le hice llegar, anónimamente, una carpeta con documentos y fotografías que apuntaban a irregularidades claras en los negocios del hombre. Le pedí que investigara sin prisa pero con profundidad. No quería bombas mediáticas que explotaran sin control. Quería una publicación cuidada que desnudara lo suficiente como para que mi hija viera que yo no era la única responsable de la narrativa que la había expulsado. Los días que siguieron fueron un ejercicio de aguantar la respiración. El periodista trabajó en silencio, llamó a fuentes, contrastó fechas. Yo, desde lejos, seguía sus avances con la intensidad de quien sigue la evolución de una enfermedad. Me sentía culpable por manipular otra vez los hilos, aunque esta vez lo hacía en nombre de la verdad. Sin embargo, las dudas no dejaban de acosarme. ¿Qué clase de padre honra a su hija hundiéndola en un terreno pantanoso para que vea la claridad por sí sola? ¿No era eso una forma de violencia? La respuesta se perdía en la necesidad de reparar un agravio que me parecía insoportable. Entonces, una tarde, el artículo apareció en una web local. Un texto sobrio, con datos, fechas y testimonios que apuntaban hacia las acciones del hombre de negocios. La publicación no llevaba mi firma ni indicios de mi implicación. Hablaba en tercera persona y citaba fuentes que se negaban a aparecer en público. Al leerlo, sentí un torbellino. La ciudad empezó a murmurar con un peso distinto. La directora de la galería organizó una reunión para aclarar los hechos y mi hija, por fin, pareció abrir la puerta a la posibilidad de entender. Lo vi todo desde la distancia. Su mano temblaba sobre la taza. Dejó el libro a un lado y buscó en su teléfono los recortes. No pude contener una emoción compleja, alivio mezclado con culpa. Aquella noche, mientras la ciudad respiraba más tranquila, supe que mi acción había tenido efecto, pero también que el resultado estaba aún lejos de una reconciliación. La verdad había empezado a hacer ruido, pero las consecuencias de ese ruido seguían siendo impredecibles. Y en lo más profundo de mí, una pregunta persistía como un insecto imposible de aplastar. ¿Había ganado algo realmente si para verla despertar había sido necesario empujarla a la orilla de un abismo donde yo temía caer con ella? El artículo se extendió como pólvora por las calles de Guadalajara. La gente hablaba en los mercados, en los cafés, incluso en los autobuses que recorrían la ciudad como arterias cansadas. El nombre del hombre de negocios ya no inspiraba confianza, sino sospecha, y mi hija comenzó a caminar entre esos rumores como quien atraviesa un campo minado. Yo la observaba, siempre desde lejos, notando cómo su rostro se endurecía, pero no de odio, sino de desconcierto. La coraza que había construido contra mí empezaba a resquebrajarse. Sin embargo, la distancia que nos separaba era tan grande que no bastaba con una grieta. Tenía que decidir si dar un paso más y mostrarme o seguir siendo el espectro que movía hilos invisibles. Por las noches repasaba una y otra vez la carta que me había escrito después de expulsarme, aquella donde me acusaba de haber hecho sufrir a su madre. Esas palabras eran la raíz de todo, el veneno que aún me recorría.
¿Cómo podía desmentir algo que, en parte, tenía un núcleo de verdad? ¿Hubo discusiones? Sí. ¿Hubo silencios prolongados? ¿Hubo errores? Pero no había odio en nuestra historia, solo la torpeza de dos volcanes que a veces estallaban demasiado cerca. Me di cuenta de que, aunque lograra limpiar mi nombre frente a sus ojos, todavía quedaba el desafío mayor: reconciliarla con la memoria de su madre. Sin eso, cualquier venganza se quedaría incompleta, cualquier justicia sabría a ceniza. El hombre de negocios, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Inició una campaña silenciosa para recuperar su imagen. Se reunió con abogados, presionó a periodistas y buscó filtrar rumores que me señalaban como un padre violento, un hombre que había abandonado a su hija y que ahora intentaba manipularla desde las sombras. Leer esas acusaciones en panfletos anónimos fue como mirar un espejo deformado. Me vi convertido en el monstruo que más temía. La ironía era insoportable. Yo, que solo había querido demostrarle a mi hija que no era culpable de todo, aparecía ahora como el villano de una obra escrita por otros. Una tarde la seguí hasta el cementerio donde descansaba su madre. Caminaba con pasos pesados, cargando un ramo de flores marchitas. La observé desde la distancia, de pie frente a la tumba, hablando en voz baja con la mujer que ya no podía responderle. No escuché sus palabras, pero vi cómo sus hombros temblaban. Me pregunté si en esa conversación silenciosa habría lugar para mí. Si le contaba su confusión, su rabia, sus dudas. Quise acercarme, poner una mano en su hombro y decirle que yo también hablaba con esa tumba cada noche, aunque en otra parte. Pero no me atreví. Me quedé bajo un árbol, sintiendo cómo la lluvia ligera me empapaba, como si el cielo insistiera en recordarme que todavía no era momento de salir de las sombras. Los días siguientes fueron un juego peligroso. La presión contra el hombre de negocios crecía, pero él contraatacaba con igual fuerza. Mi hija estaba en medio de esa guerra invisible, y cada vez era más evidente que alguien debía pagar. Tenía miedo de que, al descubrir mis movimientos, ella me confundiera con su enemigo en lugar de reconocerme como su padre. Esa posibilidad me helaba. Así que tracé un plan distinto. No actuaría más en silencio. Preparé una carta escrita con mi propia letra, sin disfraces, donde le contaba mi verdad. No buscaba su perdón inmediato, solo quería que supiera que había sido yo quien había movido las piezas para que la verdad saliera a la luz. Esa confesión, lo sabía, podía condenarme, pero también era el único puente posible hacia ella. Guardé la carta varios días sin decidirme a entregarla. La llevaba doblada en el bolsillo, como un peso que me recordaba cada minuto la urgencia de elegir, hasta que una tarde, en la galería, la vi sola, revisando catálogos con los ojos perdidos. Mi corazón golpeaba como un tambor cuando me acerqué lo suficiente para dejar el sobre en la mesa, entre dos revistas. No dije nada, no busqué su mirada. Salí rápido, casi corriendo, con las piernas temblorosas. El riesgo era total. En cuanto leyera esas páginas, sabría que yo había estado siempre cerca, que no era un fantasma, sino la sombra de carne y hueso que había urdido todo lo que la rodeaba. Esa noche no dormí. Imaginaba 1000 reacciones posibles, que me odiara aún más, que me denunciara, que rompiera la carta sin leerla, pero también guardaba un destello de esperanza, que por primera vez en meses reconociera que mi ausencia había sido un error, que mi presencia en su vida todavía tenía sentido. Esperé amanecer con la ansiedad pegada a la garganta. La ciudad despertaba como siempre, pero para mí todo dependía de un sobre olvidado en una mesa de galería. La mañana siguiente recibí una señal inesperada.
La vecina mayor me buscó en el mercado y con una sonrisa cansada me dijo que mi hija había pasado por su casa después de leer algo que la había dejado en silencio. No dijo nada, solo lloró un poco y se fue. Susurró. Esas lágrimas podían ser veneno o podían ser agua fresca en tierra seca. No lo sabía, pero supe con una certeza amarga que el final del camino estaba más cerca que nunca. El mercado hervía de voces y olores, pero yo solo escuchaba el eco de aquella frase. Lloró un poco y se fue. La vecina me lo había dicho con sencillez, sin darse cuenta de que en esas 5 palabras me estaba entregando una nueva vida. Caminé entre los puestos de fruta y especias con la carta invisible aún pesándome en el bolsillo, imaginando sus lágrimas. ¿Habían sido de rabia? ¿De alivio? ¿De nostalgia? No lo sabía. Lo cierto es que habían nacido de mis palabras, y eso significaba que, aunque fuera con dolor, mi voz volvía a estar dentro de ella. Esa noche, en la pensión, no encendí la luz. Me quedé a oscuras pensando en el siguiente movimiento. Había cruzado la línea de la sombra al entregarle la carta. Ya no podía fingir anonimato. Ella sabía que estaba cerca, que había sido yo quien movía los hilos. Y ahora solo había 2 caminos: huir antes de que la rabia me alcanzara o esperar a que me buscara y enfrentar el juicio que tanto temía. Mi orgullo quería lo segundo, mi miedo me empujaba a lo primero. La madrugada me encontró todavía despierto, con las uñas clavadas en las palmas de mis manos. Pasaron 2 días sin señales, 2 días en los que cada ruido de la calle me hacía saltar de la cama, cada paso en el pasillo de la pensión me parecía el suyo, pero ella no vino. Fue yo quien la vio primero, de lejos, en el café donde solía reunirse con sus colegas. No entré. Me quedé en la acera contraria, viéndola reír tímidamente, como si el peso que cargaba empezara a desmoronarse. Esa risa me atravesó. Durante meses había sido mi enemiga, la voz que me echó a la calle, y ahora por primera vez la veía frágil, humana, casi como la niña que corría hacia mí con las rodillas raspadas. El tercer día ocurrió lo inevitable. Llamaron a la puerta de la pensión. El dueño, un hombre viejo y ciego de un ojo, me dijo que una mujer joven preguntaba por mí. Mi corazón se agitó como un tambor de guerra. Salí al pasillo y la vi, de pie, con el sobre de mi carta en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, pero no había odio en ellos. Solo un cansancio profundo, un desconcierto que me desarmó. No me abrazó, no me insultó. Simplemente dijo: necesito entender. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de abrir la herida completa. Nos sentamos en un banco del Parque Revolución, el mismo donde yo había dormido la primera noche tras ser expulsado. El destino tenía un humor cruel, pensé. El silencio entre nosotros era espeso, interrumpido solo por el canto de un pájaro que parecía perdido en la ciudad. Yo hablé primero, con la voz áspera. Le conté cómo me había dolido su rechazo, cómo había vivido en la calle, cómo poco a poco la rabia me llevó a urdir todo lo que había hecho. No escondí nada. Admití mis juegos de sombras, mis cartas falsas, los rumores que planté. Ella escuchó sin interrumpir, con las manos apretando el sobre como si fuera un talismán. Cuando terminé, hubo un silencio que me pareció eterno. Su respiración era agitada, pero sus labios seguían cerrados. Pensé que me golpearía, que se levantaría y me dejaría solo otra vez, pero en lugar de eso, preguntó: ¿por qué no viniste a mí directamente? ¿Por qué esconderte detrás de mentiras? Esa pregunta me desgarró más que cualquier insulto. No supe qué responder al principio. Luego, con un hilo de voz, le confesé la verdad, que tenía miedo de que me rechazara de nuevo, miedo de que su odio fuera definitivo,
y que la venganza había sido, en el fondo, el disfraz torpe de un hombre que solo quería recuperar a su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no apartó la mirada. Por primera vez en meses me sostuvo con firmeza. «Hiciste daño», dijo con un hilo de voz quebrado. Asentí. No intenté justificarme. Sabía que las cicatrices que le dejé no se borrarían fácilmente. Pero al menos ya no era un fantasma, ya no era un rumor. Era carne, hueso y culpa frente a ella. Sentí que, aunque me odiara para siempre, la confesión me había devuelto un lugar en su vida, aunque fuera el del villano arrepentido. Antes de irse se levantó lentamente y me dejó una frase que aún me quema por dentro. «No sé si podré perdonarte, pero tampoco puedo seguir odiándote igual». Y se marchó, con pasos inseguros, dejando tras de sí un eco que me acompañó hasta la noche. No era perdón, no era reconciliación, pero era el primer resquicio de humanidad entre nosotros, y supe que, aunque el camino fuera largo y doloroso, todavía había una posibilidad. Los días siguientes se convirtieron en una especie de limbo. No había odio abierto entre nosotros, pero tampoco afecto. Mi hija no me buscaba, aunque yo sabía que pensaba en mí. Lo veía en la forma en que la vecina mayor me decía que pasaba más tiempo callada, en cómo sus pasos nocturnos se detenían frente al balcón antes de entrar a casa. Yo, por mi parte, vivía en esa espera como un condenado que aguarda sentencia. ¿Sería el perdón o la condena definitiva? En medio de ese silencio, el hombre de negocios volvió a moverse. Sus abogados aparecieron con denuncias, acusándome de difamación y de manipulación de pruebas. Yo no había firmado nada, pero la sospecha ya estaba sembrada, y en este país a veces la verdad importa menos que la fuerza de quien tiene dinero. Mi hija fue citada como testigo. El peligro era enorme. Si me señalaba, no habría escapatoria. Si callaba, la arrastrarían a ella también. Esa cuerda floja nos unió de nuevo, aunque fuera a la fuerza, y el destino nos puso del mismo lado en una batalla que ninguno buscaba. La noche antes de su declaración, recibí un mensaje inesperado, un sobre sin remitente, deslizado bajo la puerta de la pensión. Dentro había fotografías donde se veía al hombre de negocios entregando dinero a un funcionario municipal. La evidencia era clara, demasiado clara. ¿Quién me la enviaba? ¿Era una trampa o un aliado secreto? No lo sabía, pero entendí que, si la usaba con cuidado, podía salvarnos a los dos. Por primera vez en meses, la venganza se mezclaba con algo nuevo, la posibilidad real de protegerla. Nos encontramos en un café discreto. Cuando puse las fotos frente a ella, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz baja. No mentí. Le dije que alguien me las había enviado, que yo mismo no sabía por qué. Me miró largo rato, como tratando de descifrar si era verdad o solo otra de mis sombras. Finalmente suspiró y dijo: «No quiero creer en más engaños, pero si esto es real, puede cambiarnos la vida». Esa frase me atravesó. Cambiarnos la vida. Ya no hablaba solo de ella, me incluía. El día de la audiencia llegó con el aire cargado de nubes oscuras. En la sala, el hombre de negocios lucía seguro, rodeado de abogados de trajes caros. Yo, en cambio, me senté solo, con las manos sudorosas y la mirada baja. Mi hija entró después, seria, con el sobre de fotografías en su bolso. El juez la miró con severidad. Los abogados la acosaban con preguntas. Yo temblaba. Y entonces ocurrió lo que nunca había esperado. En lugar de ceder al miedo, ella habló con calma, mostrando las pruebas que llevaba consigo. Sus palabras fueron firmes.
No sé quién plantó rumores, pero esto es real. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez tomó las fotos, los abogados palidecieron. El hombre de negocios perdió por primera vez su sonrisa confiada. Yo la miré, y aunque no dijo mi nombre, entendí que me había protegido. No me delató, me salvó. Sentí que un hilo invisible, roto tantas veces, volvía a tensarse entre nosotros. Un hilo frágil, sí, pero vivo. Esa noche, después de la audiencia, la busqué. La encontré en el mismo parque donde habíamos hablado días atrás. Ella me esperaba, como si supiera que yo vendría. No hubo abrazos ni lágrimas, solo me dijo: «Sé que todo esto empezó por tu rabia, pero también sé que me protegiste. No sé qué significa todavía, pero gracias». Esa palabra tan simple se me quedó clavada como un diamante en la piel. No era perdón, no era amor recuperado, pero era la primera grieta por donde podía entrar la luz. Me fui caminando bajo la llovizna con el corazón latiendo con fuerza. El enemigo estaba debilitado, pero no vencido. Nuestra relación estaba herida, pero no muerta. Y dentro de mí nació una certeza que hasta entonces había sido imposible. Tal vez la venganza no era el final de mi historia. Tal vez aún había lugar para algo más. El juicio contra el hombre de negocios se alargó como un río envenenado. Las pruebas que mi hija presentó lo dejaron expuesto, pero su dinero seguía comprando silencios y postergaciones. Guadalajara murmuraba su caída inminente, aunque todos sabíamos que en este país los poderosos rara vez tocan el suelo. Yo me mantenía en la penumbra, siguiendo cada movimiento desde lejos, consciente de que mi nombre podía salir a la luz en cualquier momento. La tensión era insoportable, pero también era la única cuerda que mantenía unidos nuestros destinos. Una noche recibí otra carta anónima. No traía pruebas esta vez, sino una advertencia. Ella no está segura. Si quieres salvarla, muéstrate. El mensaje era breve, escrito con tinta corrida, como si la urgencia hubiera derrotado a la caligrafía. Sentí un escalofrío. ¿Era un aliado que intentaba ayudarme o un enemigo que buscaba arrastrarme al frente? No importaba, en ese instante supe que ya no podía seguir escondido. Si mi hija corría peligro, mi venganza debía transformarse en protección. La busqué de madrugada, cuando la ciudad dormía bajo el zumbido de la lluvia. La encontré en su casa, sola, revisando papeles, con los ojos hinchados de cansancio. Golpeé la puerta suavemente. Al abrir, se quedó inmóvil. Entre nosotros se tendió un silencio lleno de recuerdos, el día que me echó bajo la tormenta, las cartas falsas, las pruebas reveladas, la confesión en el parque. Todo estaba allí, entre su mirada y la mía. Y sin embargo, me dejó entrar. Ese gesto sencillo me devolvió una esperanza que había enterrado en el banco del parque meses atrás. Hablamos poco. Le conté de la carta de advertencia, del peligro que intuía. Ella escuchó sin interrumpir, con el rostro serio. Luego me dijo algo que no esperaba. Tal vez no puedo perdonarte todo lo que hiciste, pero sé que eres lo único que tengo. Esa confesión me atravesó como un cuchillo y como un bálsamo al mismo tiempo, porque en ella había reproche, sí, pero también reconocimiento. Había vuelto a nombrarme parte de su vida. Los días siguientes los vivimos como en guerra. Nos vimos obligados a actuar juntos. Ella en la galería defendiendo su nombre, yo en las sombras cuidando cada paso, asegurando que ninguna amenaza la alcanzara. El hombre de negocios, cada vez más acorralado, lanzó su último golpe, una campaña mediática donde me pintaba como el instigador de todo, el padre cruel que había manipulado a su hija para hundirlo. Y aunque las palabras eran veneno, no lograron el efecto que él esperaba. La ciudad ya había visto demasiado. La duda se volvió contra él y su imperio empezó a desmoronarse.
La noche de su caída fue silenciosa. Una orden judicial lo obligó a entregar documentos y al amanecer desapareció de la ciudad, dejando tras de sí oficinas vacías y cuentas congeladas. Nadie supo a dónde fue. Algunos dijeron que huyó a otro país, otros que lo protegían en las montañas. No me importó. Lo esencial era que ya no podía tocarnos. Mi hija y yo nos encontramos de nuevo en el cementerio, frente a la tumba de su madre. Ella dejó flores frescas. Yo guardé silencio. Después de un rato, se volvió hacia mí y me dijo: «Quizá nunca volvamos a ser lo que fuimos, pero quiero intentar algo distinto. No para olvidar, sino para seguir. Sus palabras no eran perdón, pero tampoco condena. Eran un inicio, frágil como una vela encendida bajo la lluvia». Me quedé mirándola, con el corazón lleno de cicatrices, y comprendí que mi venganza había terminado, no porque hubiera destruido al enemigo, sino porque había recuperado algo más valioso: el derecho de estar presente en la vida de mi hija, aunque fuera con todas nuestras sombras entrelazadas. Y en ese momento, frente a la tumba y al recuerdo de mi esposa, juré que nunca más dejaría que el rencor guiara mis pasos. El viento sopló entre los árboles del cementerio y por primera vez en mucho tiempo no sentí frío. Sentí futuro.